Estamos en vivo. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy estamos reunidos en la sala Zoom virtual de la unidad de posgrado para llevarse a cabo la sustentación de tesis para obtener el grado académico de maestro en ciencias en ingeniería civil con mención en estructuras, que va a estar a cargo del señor Giancarlo Pampa Vara, quien va a presentar el estudio Enfoque energético para el diseño de placas híbridas de concreto en zonas sísmicas. Buenas noches, Giancarlo. Usted cuenta con 30 minutos para realizar su exposición. Adelante. Ok, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy el ingeniero Giancarlos Pampavara y en esta ocasión voy a exponer mi tema de tesis, enfoque energético para el diseño de placas híbridas de concreto en zonas sísmicas. Como se puede ver, las placas convencionales son elementos que reciben gran daño de los movimientos sísmicos y más aún cuando estos son elementos esbeltos o no tienen bordes confinados. Como una solución a ello, se ha investigado a las placas híbridas, las cuales son una composición de concreto, acero de refuerzo y acero postensado. Como se puede ver en la imagen, este sistema es prefabricado y podemos ver un esquema de las placas híbridas con el acero postensado y de color rojo son aceros de refuerzos como elemento disipador de energía. La investigación de este elemento comienza en el programa PRESS, presentado por Nigel Presley en un paper en el 91. Luego de ello, se realizaron otras investigaciones entre el 96 y 97 por distintos autores, investigando el comportamiento de este nuevo sistema. Se hicieron análisis paramétricos con distintas composiciones de acero posttensado, esfuerzo inicial o posición de los aceros posttensados en la sección de las placas. Pero no es hasta el 2000 donde Raman y Restrepo, en la Universidad de Canterbury, notan la ausencia de elementos disipadores de energía y a las placas únicamente postensadas se le agrega este elemento disipador de energía. Luego de ello se realizaron otras investigaciones importantes, como el caso de Holden, Pérez, Pesek y Saus, y es hasta el 2007 donde se publican dos normativas, el ASI ITG 5.1 y el ASI ITG 5.2. Luego de ello se realizaron otras investigaciones importantes, como la de Smith y Kurama, en las cuales proponen algún método de diseño con una reducción de la inercia bruta a un 50%. Como parte del marco teórico, es importante conocer el comportamiento de los materiales y, por ejemplo, el acero de refuerzo puede ser representado a través del modelo de Mander. Lo mismo podemos hacer con el concreto confinado y no confinado usando el modelo de Mander y el acero posttensado a través de la curva definida por Matok en el 79. Como parte también de este capítulo, se definen tres tipos de placas prefabricadas en realidad, que tenemos las placas emulativas, las placas únicamente llamadas posttensadas y después de ellas las placas híbridas. Las placas emulativas serían un proceso de estudio entre las placas convencionales y las prefabricadas, y las placas posttensadas serían placas prefabricadas únicamente con acero posttensado con ausencia de un elemento disipador, la cual sí cuenta, con la cual sí cuentan las placas híbridas. Estas cuentan con acero postensado y acero disipador y acero de refuerzo como elemento disipador de energía. Como parte del capítulo 3, se propuso un modelo analítico para poder representar la respuesta experimental de este sistema estructural, en el cual se han estudiado las investigaciones de los autores como Raman y Restrepo en el 2000. En la diapositiva se puede ver el esquema de su ensayo experimental con las características detalladas en el lado derecho. Y la importancia de esta investigación es que se encuentra detallada tanto en geometría, refuerzo y características de los materiales, así como el ensayo realizado. Otra investigación usada fue la de Smith y Kurama en el 2012, de la cual también se tiene un esquema similar con una escala al 40% y características de este ensayo, con detalle del refuerzo y detalle de los materiales y la historia de carga que tuvo lugar en el ensayo experimental.
Entonces, se aplicó un modelo analítico con un software comercial, el cual usa elementos, una poca cantidad de elementos en realidad, elementos shell y elementos link para poder definir las características de la estructura. Los materiales, por ejemplo, son definidos a través de curvas esfuerzo-deformación, que son introducidas a través de estos puntos, y los elementos link solicitan curvas de fuerza versus desplazamiento, que pueden ser extrapoladas a través de las curvas esfuerzo-deformación multiplicadas por características geométricas como el área o la longitud. Los elementos shell, de igual forma, se representan a través de espesores que caracterizan a la geometría del material, combinado con las características del material en curvas esfuerzo de formación. El elemento gap va a ser un elemento link en la base de apoyo que va a permitir la abertura de esta placa híbrida y estaría definida como una zona elástica. Con estas características del modelo analítico se puede obtener esta respuesta, que es una respuesta característica de las placas híbridas, las cuales tienen un esquema de bandera con una distorsión residual muy baja o casi cero, y la cual representa tres características. Se puede ver que la respuesta experimental y el modelo analítico tienen tres características muy próximas, las cuales son la rigidez, que se puede ver a través de las pendientes de la curva, la cantidad de energía disipada con el área en los bucles y el nivel de resistencia con los niveles de fuerza a los que llegan. Tanto en el ensayo realizado por Raman y Restrepo y en el de Smith y Kurama en el 2012, se obtiene una gran aproximación de estos resultados. Y no solamente con el modelo se puede tener una respuesta global, sino también respuesta del detalle de sus elementos, como en este caso, una comparación de la respuesta experimental de los elementos disipadores o una respuesta de los elementos de acero postensado. En el capítulo 4 se realizó una comparación de placas híbridas y convencionales. Pampa en el 2019 ya había realizado una comparación de este tipo, pero sin embargo solamente se había hecho una comparación entre el parámetro aislado de resistencia o de ductilidad, lo cual resulta poco coherente para ambos sistemas, dado que son sistemas totalmente distintos y lo más adecuado sería realizar una comparación que involucre estos dos parámetros de manera conjunta. Para ello, para hacer esta comparación, mm, vamos a definir placas convencionales asociadas a cada placa híbrida, y para eso se han realizado también modelos analíticos que busquen representar la respuesta de placas convencionales. Y para este caso se usó como validación los resultados experimentales de Giatokis en el 2004 de una placa convencional, a lo cual se tuvo esta respuesta, una gran aproximación también del modelo analítico similar a la de la placa híbrida, pero para placas convencionales, en la cual el modelo analítico y el resultado experimental tienen gran aproximación. Para las placas convencionales asociadas a las placas híbridas que tenemos, se tomaron las fuerzas de diseño de las placas híbridas, con lo cual se diseñó dos placas convencionales relacionadas a cada una de estas. Se realizaron análisis de sus diagramas momento-curvatura y luego se analizaron a la misma historia de carga de la placa híbrida para ser comparadas. Entonces, el parámetro que se va a comparar es la energía relativa. Esta energía relativa se define como el área dentro de un bucle respecto al área del paralelogramo que forman trazar desde los extremos la pendiente de rigidez inicial en ambos sentidos. Esa relación nos va a dar el área de la energía relativa. Entonces acá se pueden ver las áreas de la placa híbrida HW1, que es la de Smith y Kurama en el 2012, con su placa convencional relacionada. En promedio, la placa híbrida tendría una energía relativa disipada de 0.178 y su placa convencional de 0.373. En el caso de Raman Restrepo, se observa una característica similar, donde la placa convencional relacionada estaría disipando 0.368, que es mayor también al de la placa híbrida de 0.239 en energía relativa. Luego, con lo estudiado hasta ahora, se ha hecho una propuesta de procedimiento de diseño de placa híbrida para zonas de alta sismicidad,
donde se tiene algunas sugerencias para las características de los materiales usados en acero corrugado, concreto y acero postensado. El procedimiento de diseño es muy similar al que se hace para cualquier edificación, pudiendo obtenerse las fuerzas a través de un análisis modal espectral o un análisis estático. Además de ello, se esboza una curva trilineal con 3 niveles de distorsión elástica de diseño y máxima, en la cual la demanda de diseño se define a través de la afluencia que es alcanzada en los elementos disipadores de energía, y el estado de demanda máxima se asocia a una formación máxima del concreto. Además, se definen algunos requerimientos del diseño que estarían relacionados al recentrado, a la esbeltez, a la disipación de energía y a la resistencia al deslizamiento, con ecuaciones planteadas. Se ha propuesto un proceso, un flujo de trabajo para el diseño de estas placas híbridas, en la cual se ha introducido el modelo analítico definido en el capítulo 3. Además, se ha hecho la aplicación de este proceso de diseño a una edificación ideal, obteniendo como resultado el diseño de una placa híbrida, y como se puede ver, se ha trazado la curva de diseño trilineal que se define, y aplicando el modelo analítico del capítulo 3, se tiene la respuesta del software con una línea continua. Se observa que la respuesta real que vendría a ser de la línea continua para el diseño de la placa híbrida resulta ser siempre mayor a las fuerzas obtenidas en diseño, que vendría a ser la curva trilineal. Además, aplicando el modelo de software a un proceso, a un análisis histerético, la cantidad de energía relativa resulta ser siempre mayor a un octavo, el cual es un requerimiento para definir una cantidad adecuada de energía disipada. Entonces tenemos las siguientes conclusiones: que como las cargas gravitacionales no producen fuerzas de recentrado, en placas prefabricadas es necesario aumentar la carga axial usando cables postensados para tener recentrado y evitar desplazamientos residuales. La respuesta no lineal de las placas híbridas está principalmente influenciada por el comportamiento no lineal del acero de refuerzo de disipación de energía y el concreto confinado. Y de los sistemas estructurales estudiados, el sistema de placas postensadas y placas híbridas tiene una mayor capacidad de distorsión lateral comparado a los muros convencionales. Sin embargo, los muros postensados presentan una menor capacidad de disipación de energía comparado a placas híbridas. Los muros postensados e híbridos presentan una resistencia del orden del 50% de la que soportan los muros convencionales comparables. Sin embargo, para zonas sísmicas, esto no define el nivel de seguridad y es necesario emplear un parámetro que involucre tanto resistencias y distorsiones, como es la energía relativa. Entonces, la disipación de energía relativa de una placa híbrida se encuentra en el rango de 0.145 a 0.257, que son menores a la disipación de placas convencionales, que se encuentran en el rango de 0.336 a 0.412. Las placas híbridas son capaces de disipar alrededor del 48 al 64% de la capacidad de disipación de muros convencionales. Y si se usan las placas híbridas con el objetivo de evitar distorsiones elevadas a las que llegan las placas postensadas, que además del daño estructural pueden provocar movimientos peligrosos de los componentes no estructurales y del contenido dentro de una edificación. Además, permitir las aberturas en la base de una placa híbrida evita las deformaciones por tracción en los extremos de la placa, teniendo como resultado alturas de rótula alrededor del 5% de la altura de la placa. Sin embargo, todavía existe presencia de grietas por esfuerzos de tracción en la zona de los del anclaje de los disipadores de energía en la placa híbrida. La propuesta de diseño que se ha realizado evidencia un diseño conservador que produce siempre una sobreresistencia de la placa por encima de las fuerzas de diseño usado, manteniendo deformaciones del acero de disipación de energía y en el acero postensado similares al diseño. Además, la distorsión total de las placas híbridas es la suma de las provocadas por flexión, corte y giro del cuerpo rígido por la abertura en la base, siendo este último sumando el que afecta principalmente a las deformaciones en el acero de disipación de energía y acero postensado. Para una distorsión total de 1.9% a 4%, las placas híbridas tienen un daño global reducido,
con una longitud de rótula plástica cercana al 5% de la altura de la placa, mientras que la placa convencional estudiada experimentalmente en esta tesis tiene un daño elevado a una distorsión de 1.5%. Las placas convencionales pueden alcanzar niveles de distorsión mayores a los límites normativos de 0.7% para concreto armado. Sin embargo, en placas híbridas, para alcanzar un nivel de daño similar, la distorsión debe ser mucho mayor. Los límites actuales de distorsión de la norma 030 no son aplicables a placas híbridas. El diseño de una placa híbrida deberá garantizar una disipación de energía relativa no menor de 0.125 en distorsiones de 0.9 a 3%. Entonces, es posible tomar a las placas híbridas como un sistema de protección sísmica aplicable a estructuras existentes. Dentro de las recomendaciones, podemos mencionar que se recomienda usar placas postensadas con disipadores de energía que pasan a través de la junta entre la placa y la cimentación. Además, es recomendable realizar un análisis paramétrico de tipo no lineal histerético a distintas posiciones, cantidades y longitudes no adheridas del acero disipador de energía. Elaborar placas híbridas en un ambiente controlado como talleres industriales es mejor que elaborarlas in situ, por lo tanto se recomienda su fabricación industrial. El elemento característico de una placa híbrida es el disipador de energía. Este elemento recibe el mayor daño ante cargas laterales y por lo tanto se recomienda que tenga una alta capacidad de deformación. En la práctica de diseño, de hacer uso de una placa híbrida, se recomienda realizar siempre una verificación del comportamiento ante cargas laterales usando el modelo descrito en el capítulo 3 o uno similar. Las placas híbridas son capaces de soportar distorsiones elevadas con poco daño y se recomienda su uso para regiones sísmicas como el territorio peruano. Además, se recomienda evaluar el comportamiento de una placa híbrida a relaciones de carga axial mayores a 0.1. El factor de reducción que se usó fue de 5, pero debe ser verificado con base en comparación de una mayor cantidad de ensayos experimentales. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, ingeniero Carlos. Vamos a continuar con las preguntas del jurado. En esta oportunidad contamos con los especialistas, ¿no? El máster en ciencias, Adolfo Guillermo Valdez Villacorta, perdón. El doctor Jorge Olarte Navarro, como especialista, y el asesor, el doctor Miguel Ángel Torres Marcos. Empezamos con las preguntas del máster en ciencias, Adolfo Guillermo Galvez Villacorta. Ingeniero, buenas tardes. Adelante con su... Buenas tardes. Giancarlo, qué buena tesis, ya te lo había dicho. Tengo un montón de preguntas, permítanme hacer, creo, no más de 3. La primera te la adelanté al comienzo de esta reunión en Zoom. Pero la voy a modificar. Cuando tu placa híbrida se deforma lateralmente a derivas de 1, 2, 3%, los elementos disipadores de energía, que son las barras, me parece, de acero corrugado, fluyen. Correcto. Ok, pasó el sismo, tu placa funcionó, ese acero fluyó. ¿Cómo lo cambias? El cambio puede darse a través de constructivamente sacar netamente la barra, porque tiene la conexión de anclaje en la zona de la placa y de la cimentación. Resultaría conveniente tener un lugar de trabajo al costado y extraerla por la parte inferior de la cimentación y colocar un nuevo elemento disipador de energía para un nuevo evento sísmico. Como tú comprendes, decir la parte inferior de la cimentación suena bonito. ¿Qué vas a hacer un túnel? O sea, Em, ese es algo que para tu producto tienes tú ya como profesional deber de dar respuesta, ¿no? claro, Porque analíticamente funciona. En la práctica, ¿cómo lo reemplazo cuando se daña? ¿No? Porque se va a dañar, ya que correcto. van a abrirse los lazos en el efecto bandera, ¿no? Esa es una pregunta. La otra pregunta es,
tu placa es más cara, más barata, y tanto tú que has sido mi alumno como el doctor Torres deben recordar que en mis clases yo siempre pongo el tema empresarial sobre la mesa, negocio, porque si no es negocio, se guarda en un cajón y nunca más se vuelve a usar. O sea, ¿cómo va el tema de costeo? ¿Has, aunque no es tema de tu tesis, has tenido curiosidad de hacer algo comparativo? Bueno, como lo mencionó, no era parte de los objetivos dentro de la tesis, pero le puedo mencionar que en cuanto a cantidad de material que finalmente se convierte en precio, se puede usar una menor cantidad de acero de refuerzo, dado que no es necesario en ocasiones quizás tener confinado toda la altura, pero es recomendable que sí, porque el principal daño se da en los pies inferiores de la placa híbrida. Es en esa zona donde se hace el mayor confinamiento. Entonces se puede usar una ligera menor cantidad de acero de refuerzo que finalmente se puede ver compensada con la cantidad de acero postensado que se coloca. Económicamente yo podría mencionar que deberían estar alrededor del similar, en un similar precio, pero finalmente tiene un mejor comportamiento, ¿no? Y mi pregunta final, Juan Carlos. Para edificios de 5 niveles o menos, en base a muros estructurales, si por arquitectura o proceso constructivo usas una cantidad apreciable de muros, tus muros van a básicamente tener el estado límite por corte, el que los controla, no por flexión. Si tus edificios son altos, casi seguro que la flexión los va a controlar. Pero si tus edificios no son altos, casi seguro el corte los va a controlar. ¿Has visto el efecto de muros que sean controlados por corte y no por flexión con tus placas? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, se recomienda también, y está dentro de los requerimientos de diseño, tener una cantidad de esbeltez justamente para que para que sea controlado por flexión, donde la relación de esbeltez debería ser mayor a 0,5. mm, no se ha evaluado muros de corte. Y para agregar también a la pregunta anterior que mencionó en temas económicos, no solamente a nivel de diseño como placa que todavía no ha funcionado, sino que es económicamente más viable cuando incluso ha fallado, ¿no? No es necesario destruir completamente la placa, sino solamente reemplazar los elementos disipadores de energía. Carlos, el TC de 0,5 es casi seguro que te controla el corte. Hasta el Eh, TC de 1, 1,5 te controla el corte. sí, Ahí tendrías que, no sé, ver tu número, ¿no? Eso es eh, todo. Gracias. ok, gracias. Muchas gracias por las preguntas. Ingeniero Villacorta. Continuamos con las preguntas del doctor Jorge Olarte Navarro, como especialista. Doctor, buenas tardes, adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Giancarlo. Muy buena presentación y obviamente el trabajo que hay detrás es mucho más, ¿no? Es un trabajo que te debe haber demorado un tiempo que ya vienes de la tesis de grado, ¿no? Y entonces el estado del arte es esencial, pues, para un trabajo de investigación, ¿no? Poner todo sobre la mesa y sobre todo utilizar dentro del estado del arte lo que necesitas tú para tu tesis, que lo has hecho bastante bien. Y yo quería, primero que muestres una de las últimas conclusiones, cuando hablas que las placas híbridas pueden tener distorsiones mayores inclusive que el 0,7%, ¿no? O 7 por mil. Tú acá dices, o sea, una placa convencional estamos en el 7 por mil, ¿correcto? Estamos en la norma E030, pero las híbridas pueden alcanzar niveles mayores de distorsión. Pero la pregunta es, la placa híbrida no está aislada
dentro del sistema sismoresistente, ¿correcto? ¿No? ¿no? Entonces, si bien puede alcanzar, pero obviamente los elementos que son parte del sistema estructural, no solamente es la placa híbrida, ¿no? Entonces, cuando dices esto, ¿qué estás indicando que puede tener mayor distorsión? No debemos de ver la estructura en su conjunto y no el elemento estructural, llámese placa híbrida. Sí, se han estudiado ya también otros sistemas estructurales, como la composición de columnas y vigas prefabricadas que tienen un sistema híbrido de postensado, es decir, se puede añadir otros elementos que comparten esta metodología, pero también es cierto que a pesar de que pueda tener niveles altos de deformación, se deben limitar, ¿no? No es que porque tenga alta capacidad se deba permitir todo lo que puede dar, sino que debemos limitarlo hasta un nivel de distorsión en diseño que sea efectivo. Ya, muy bien. Habías puesto al comienzo el mapita de zonificación, habías comentado un modelo de análisis. Creo que un poquito más tenías un mapita color, ¿no? ¿O no? Mapita color, creo que no. ¿No? ¿No he visto antes? No, no. Ya. Antes creo. Creo que no. Que habías hablado de análisis dinámico modal espectral. Que se Análisis podía dinámico obtener la modal. respuesta de esta forma, sí. Al análisis modal. Bueno, lo dejamos con ese mapa. Ya, este es porque dices tú que se puede usar la norma 030 para esta verificación o este análisis, ¿no? Pero, ¿cómo sería entonces ese comportamiento no lineal? Porque el, el comportamiento de la placa híbrida, ¿no? Se va a ver pues en la parte no lineal, ¿no? Tú necesitas diseñar esos elementos de conexión entre la cimentación y las placas, y por lo tanto tienes que llegar a un estado límite, ¿no? O sea, más que la norma 030, sino con un periodo de retorno mayor, ¿no? Un sismo llámese de colapso y todo lo demás. Entonces, ¿eso cómo lo has modelado en tu ejercicio? Claro, como lo mencioné, En tu el ejemplo modelo, aplicativo. el aplicativo es con un análisis estático, es decir, se calcularon las fuerzas de manera con el análisis estático a través de una hoja de cálculo de Excel y en base a ellos se obtuvieron las fuerzas de diseño, ¿no? Ya, pero para este sistema disipador requiere pues un análisis no lineal, ¿no? Para que precisamente fluya los elementos en la base, ¿no? Sí, modelamos la placa de manera aislada ante un desplazamiento lateral para buscar la curva no lineal. Y el esquema modelado es el mismo propuesto en el capítulo 3. Ya, ¿y a qué nivel de sismo llegas? O sea, ¿qué carga le pones? O simplemente tú vas cargando hasta que llegue al campo al análisis, al área no lineal, ¿no? Sí, lo evaluamos hasta características de deformación última alrededor de 9 milésimas. Ya. No a nivel de carga, entonces, sino estás controlando por la deformación. Correcto. Porque el modelo de la norma 030 tiene un periodo de retorno de 475 años, ¿no? Llámese sismo de diseño. Así Pero es. para la parte, para estas placas, necesitarías un sismo mayor, un sismo de colapso, o sea, un sismo de 2475 años. Porque si estás modelando este ejemplo, entonces, ¿cómo puedes verificar que precisamente las conexiones están fluyendo y obviamente tu modelo se está comportando en el campo no lineal como un modelo disipador, ¿no?
Sí, pero los sismos que menciona deberían llevar hasta los límites máximos de deformación de los materiales que estamos trabajando, ¿no? En caso evaluemos otra fuerza con un sismo de mayor retorno, el proceso de iteración en el proceso de diseño va a cambiar la cantidad de material y siempre se debe tener los mismos niveles de deformación última que no se deben alcanzar, ¿no? Claro, mi pregunta es porque si en la norma E 030 tiene los suficientes parámetros para que tú verifiques esa placa híbrida. Esa es mi pregunta. Mm, Al momento no, porque no está considerado dentro de las características de los sistemas estructurales, por ejemplo, que los define. Es por eso que hemos tomado, por ejemplo, en el caso del factor de reducción R, una característica de muro que se recomienda también en otras investigaciones, con un R igual a 5, con la finalidad de no subestimar la fuerza de sismo a la que puede estar sometida. Claro, claro. Finalmente, en el Ministerio de Vivienda se está haciendo la norma E032 de disipadores sísmicos. Lo habíamos comentado en la antesala, ¿no? ¿Podría encajar esta propuesta ahí como un elemento disipador o no? Claro, sí, la idea es tener a los elementos disipadores de energía, que son los aceros de refuerzo que pasan a través de la cimentación y la placa, y que sean estos los que lleven el daño focalizado. Finalmente se observan ligeros daños en la placa, sí, pero básicamente son como descascaramiento del recubrimiento, no físicamente el pandeo de las barras en esas zonas, ¿no? Finalmente, donde se da la afluencia es en los elementos disipadores de energía. Muy bien, ya. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por la pregunta, doctor. Vamos a continuar con las preguntas del doctor Miguel Ángel Torres Matos. Doctor, buenas tardes. Adelante con sus preguntas. Buenas tardes. Bueno, antes de hacer una pregunta, Jan, nada más me gustaría hacer algún comentario respecto a las preguntas que realizó el profesor Gálvez. Por cierto, pues esa pregunta, la verdad, nos lleva a pensar en otras soluciones para este sistema que originalmente no tenía la intención de ser un sistema de disipación. Simplemente eran elementos que se trataban de buscar de que resistan los terremotos de la forma que no lo hacen los elementos convencionales. Entonces, la idea surge de justamente del tema que se discutía pues en los años, desde los años 60 hasta que en los 90 el profesor Bertero habla sobre sistemas de recentrado conceptualmente, pero no había una solución. Nadie decía a ver cómo se hacen esos sistemas recentrados. Era como hablar de ponerle el cascabel al gato, pero nadie decía cómo hacerlo, ¿no? Y a quien se le ocurre esa idea es al profesor Priestley. Pero ahora que hay el resurgimiento de sistemas de, digamos, de control de la respuesta sísmica o sistemas de, digamos, de protección sísmica, como los disipadores, empiezan a aparecer y surgir ideas sobre la solución de este tipo de elementos, ¿no? Ahora, realmente es muy buena pregunta decir, ahora, ¿qué hago con las barras fusibles? ¿Cómo las reemplazo? Realmente, pues hay que ahora pensar en lo siguiente, ¿no? Ya, estos muros funcionan, toleran bastante la demanda de formación debido a las acciones sísmicas, y creo que esta tesis cumple con eso, de que nos muestra la bondad de este sistema. El siguiente paso será, pues, pensar cómo hacemos un sistema que ya es tolerante al daño, pero en algún momento se va a dañar y ahora hay que reemplazar esos elementos. Bueno, eso realmente nos va a llevar a quizás a desarrollar alguna otra tesis con otro estudiante, tal vez, o tal vez el mismo Jan Carlos, busque hacer una tesis doctoral sobre elementos que puedan ser prefabricados, de manera que se pueda cambiar estas piezas como si fueran a cambiar de llantas a un automóvil, ¿no? Ujú. Pero realmente es muy buena pregunta, creo que nos lleva a reflexiones interesantes.
y pues nos hace ver también que esto tiene una posibilidad de convertirse en sistemas de protección sísmica propiamente, ¿no? Como disipador. Eso por un lado. Por otra parte, estos sistemas, pues obviamente, al ser más tolerantes al daño que los sistemas convencionales, para los daños a los que estarían, digamos, asociados, tendríamos que correlacionarlos con, digamos, peligros sísmicos, más allá de lo que la norma exige, siguiendo la pregunta del doctor Olarte, ¿no? No estaría, o sea, no sería suficiente un terremoto de 475 años de periodo de retorno, sino uno más. Eso si es que todo el sistema, digamos, estuviera compuesto por elementos tipo híbridos, porque se pueden lograr tener no solamente muros híbridos, sino vigas y columnas híbridas. Esos son trabajos que ya se han desarrollado. Ya existen edificios con esta tecnología completamente conectada con elementos postensados y con disipadores. Lo tienen en Nueva Zelanda, en Japón, y ya lo tienen. No es algo, digamos, tan nuevo, pero con el concepto de que se conviertan en sistemas propiamente de protección sísmica, el propio edificio sea un disipador en sí, y luego se le cambian todos los fusibles que hay que cambiar, es creo que un paso siguiente, ¿no? Y también eso obedece que los paradigmas del diseño sísmico ya no han empezado a cambiar, ya cambiaron, ya no son los mismos de antes, ¿no? Porque ahora pues esperan que los edificios sean propiamente nuestro refugio ante un terremoto y no tengamos que escapar de ellos, ¿no? Bueno, eso por un lado. Por otra parte, regresando al tema de, de, de la tesis, me gustaría, Jan, que nos expliques un poco acerca de cómo determinas o en qué momento tú, digamos, estableces que el muro híbrido, digamos, está cerca o está previo al colapso. ¿Cómo haces eso? Porque ya en otros trabajos hemos hecho comentarios al respecto, ¿no? Porque usted puede tener la curva del ensayo y usted puede pararlo justo viendo el ensayo donde se termina el diagrama y bueno, paro ahí el ensayo. Pero si no tuvieras el ensayo y quisieras hacer una aproximación razonable sobre la capacidad de este sistema, ¿cómo determinarías la capacidad máxima de formación del muro híbrido? Esto es un tema que me gustaría que lo comentases, porque bueno, tú y yo hemos hablado de esto bastante, ¿no? Y eso me gustaría que lo comentes, Giancarlo. Sí, por ejemplo, en el caso de la placa de Raman y Restrepo, el instante para detener el análisis en el software ha sido buscar la deformación, el 50% de la deformación última del acero corrugado, como se puede ver en la siguiente imagen, donde tenemos una deformación máxima del acero corrugado de disipación de energía alrededor del 7%, que aproximadamente es el 50% de la deformación máxima que tiene este material. Entonces, la búsqueda del fin del análisis fue ese para Raman y Restrepo. En el caso de Smith y Kurama, ellos tenían la intención de ensayar la placa a niveles de deformación mayores, alrededor del 2,9%. Sin embargo, ellos detuvieron el ensayo en este nivel donde observaron un ligero pandeo de las barras dentro de la placa, no las barras de disipadores de energía, sino las barras dentro de la placa, y ellos detuvieron el ensayo en la distorsión cercana a 2% debido a un mal proceso constructivo que llevó a un pandeo en las barras dentro de la placa. Sin embargo, el modelo analítico que se ha propuesto, se puede llevar a mayores resultados del 2% porque es un modelo ideal, ¿no? No representa el mal proceso constructivo. Pero en el caso de definir también el límite, sería el mismo, buscar el 50% de la deformación máxima
del acero disipador de energía. Por eso es que acá, por ejemplo, el nivel de deformación es aproximadamente el real al que se llevó fue alrededor del 0.4, 0.25%. Sí, sí. Ujú. Entonces, en el caso de Smith, se podía llevar a mayores niveles de distorsión la placa. Ok. Y luego también hay algo que es interesante ver. Usted ha mostrado una relación de esbeltez de 0.5, ¿no? Que no se parece en nada, pues, a la esbeltez de los muros empotrados en la base. Pues no, Sí, no nos debe extrañar que sea diferente, pues, porque el empotramiento de estos muros híbridos no tienen la misma condición de, digamos, llamémosle, de apoyo, porque no está empotrado toda la base. Digamos, el par interno, por momento en la base, no es en toda la base, es en una parte de la base. Entonces, de eso de alguna manera modifica la forma en la que responde el muro, y no es como en un muro convencional, ¿no? Entonces, por esa razón, el ITG recomienda que la esbeltez debe ser mayor que 0.5 y no como el caso habitual que suelen ser mayor que 2 para considerarlo esbelto y que haya digamos, un comportamiento donde el corte sea preponderante. Es un poco para diferenciar, no es precisamente como el muro convencional, ¿no? Es un poco para aclarar también de repente ahí a la pregunta que hizo el profesor Gales. No sé si tienes algún comentario al respecto, Jan. sí, gracias. Como bien dice, en realidad esta recomendación es del ACITG, donde se plantea esta relación de esbeltez. Y como se mencionó en las conclusiones, en realidad hay un nivel de deformación alto, pero este es principalmente producido por la abertura en la base. Es decir, el giro del cuerpo rígido es el que le da mayor nivel de deformación. Las deformaciones por flexión y corte son relativamente muy pequeñas respecto a este giro por corte y eso también evita que la placa sufra esfuerzos de tracción. No hay esfuerzos de tracción en la base porque está simplemente aislado de la cimentación. Es cierto lo que menciona. O Tiene un sea, lo que quiere comportamiento decir distinto. es, Jan, lo que quiere decir esto es que si fuera un muro de los convencionales, todos sabemos que aparece pues una grieta en la base, que le llaman el fixed rotation, o lo que antes se conocía como gel penetration, o es decir, la plasticidad de la barra se introduce dentro de la cimentación y aparece una rotación inelástica en la base que es importante. Y estos muros lo que hacen es introducirle justamente esa grieta artificial, ¿no? Como decirle, separa la cimentación del muro y ya no se genera pues esta, digamos, concentración de formaciones inelásticas que son del orden del 60%, o sea, que contribuyen en el orden del 60% del desplazamiento inelástico. Entonces se le quita este aporte y ya no hay, ya no existe ese daño que sí lo tienen los muros convencionales, ¿no? Es un poco lo que ocurre haciendo interpretación física de eso. No sé si también quisieras comentar al respecto, Jan. Sí, como lo menciona, ya no hay las grietas por tracción en la base, sino a lo que menciona como grieta artificial vendría a ser en realidad la abertura, correcto, la abertura entre la cimentación y la placa híbrida. Se produce un giro, que es justamente este giro lo que le da deformaciones tanto al acero postensado y al acero corrugado. Es por eso que el acero postensado también debe ser no adherido para justamente tener una deformación aislada de la que presenta la placa. Tiene que ser un tendón no adherido para que tenga deformaciones libres debido al giro en la base. Así es. Bueno, creo que hemos hablado del tema tanto que yo no tengo más preguntas. Por mí es
esto. Gracias. Max, ¿me permitiría un comentario con Jan, por favor? Claro. Sí, justo iba a pasar a eso si había alguna consulta más. Sí. Adelante. Jan, ¿puedes poner la vista donde aparece la limitante del punto 7 de la deriva de la norma de 0,30? En Al final, conclusiones, ¿no? Al final. Está por dale. el final, un poquito Sí. más. En las conclusiones, ¿no? Ajá, En conclusiones está, perdón, en conclusiones. acá. Ahí. Y sí, creo que es importante que todos los que estamos acá recordemos que nuestra querida y añeja norma de 0,30 nace pues con masas y resortes, ¿no? ¿Se acuerdan? Y en cada masa hacías una condensación de los grados de libertad y los convertías en dos traslaciones y una rotación. La norma de 0,30, su tabla de derivas, tiene ese origen. Y si a eso le sumamos de que son propiedades sin agrietar para el caso de muchos materiales de concreto, tenemos pues este tipo de limitaciones, ¿no? Que en tesis como la que ha preparado Giancarlos, no conversan en nada. Es decir, Giancarlo, sinceramente, las derivas que tú planteas o que tú encuentras o que el estado del arte te da, no son comparables con lo que dice la E030. Yo supongo que Jorge en la E032, que necesariamente son modelos no lineales y análisis no lineales, va a poner una tabla de derivas distinta, espero, porque ahí ya las masas y los resortes ya no funcionan. Bueno, sí, pues Eso es lo que arrastramos. quería poner sobre la mesa y ahí terminaríamos hablando 20 horas seguidas, pero no debemos olvidar esa realidad, ¿no? Nuestra norma es Cierto. muy buena, pero ya cumplió su objetivo y seguramente va a venir una generación de profesionales competentes que la va a adecuar. Muy bien, Adolfo. De acuerdo. Es cierto. Si hubiera alguna consulta más, adelante la pueden realizar. Estamos bien ya. Ya. Muchas gracias entonces por las preguntas. Vamos a pasar a la sala de deliberación. Ahí les aparece el mensaje para que se puedan unir a la sala 1. Muy bien. Gracias.
Estamos de vuelta. Vamos a dar lectura el acta de sustentación de tesis para obtener el grado académico de maestro en ciencias en Ingeniería Civil con mención en estructuras. En la Universidad Nacional de Ingeniería de la ciudad de Lima, siendo la del día miércoles 27 de diciembre del año 2023, se reunieron en la sala de sustentación virtual de la unidad de posgrado de la Facultad de Ingeniería Civil, bajo la presidencia del Máster en Ciencias, ingeniero José Wilfredo Gutiérrez Nazares, decano de la facultad, con la asistencia de la doctora Heidi Marcela Jiménez Yavar, directora encargada de la unidad de posgrado, del Máster en Ciencias Adolfo Guillermo Gálvez Villacorta, del doctor Jorge Olarte Navarro como especialistas, del doctor Miguel Ángel Torres Matos como asesor de la tesis, para proceder a la sustentación virtual para obtener el grado académico de maestro en ciencias en Ingeniería Civil con mención en estructuras, del ingeniero Giancarlo Pampa Vara, quien presentó el estudio siguiente: enfoque energético para el diseño de placas híbridas de concreto en zonas sísmicas. Los señores miembros del jurado, luego de expuesto el tema y absueltas las preguntas, lo declaran con el calificativo de aprobado con excelencia. Firman la presente acta el máster en ciencias Adolfo Guillermo Gálvez Villacorta, el doctor Jorge Olarte Navarro como especialistas, el doctor Miguel Ángel Torres Matos como asesor, la doctora Heidi Marcela Jiménez Yavar como directora encargada de la unidad de posgrado, el máster en ciencias José Wilfredo Gutiérrez Lazares como decano de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ingeniero Giancarlos Pampa Vara, darle las felicitaciones por parte de la unidad de posgrado, Muchas aquí gracias. parte de los egresados, ¿no?, de esta maestría en estructuras, recordarle siempre, llevarnos con mucha responsabilidad el nombre de nuestra institución y también invitarlos, ¿no?, a participar de nuestro programa de doctorado en ciencias en ingeniería civil. Si hubiera algunas palabras por parte del jurado o del tesista, adelante, por favor. Bueno, me gustaría empezar quizás. Adelante. No tengo más que palabras de agradecimiento para todos los docentes que están presentes y los que no también. La Facultad de Ingeniería ha sido siempre una casa para mí y también tanto en pregrado como en posgrado. He aprendido bastante y sigo aprendiendo cada día mucho más. Y muchas gracias por en esta ocasión por estar en el jurado cada uno de ustedes. Muchas gracias. Felicitaciones, ingeniero. Gracias, ingeniero. Muy bien, Gianmarco, perdón, Giancarlos, ya nos hemos visto muchos años antes desde tu tesis de grado y es un honor para nosotros estar en tu jurado, presentando una tesis con una propuesta, ¿no?, de placas híbridas poco, poco difundida, qué sé yo, pero para zonas sísmicas muy, muy útil, ¿no? Es importante esta contribución que has hecho, Giancarlos. Felicidades. Muchas gracias, doctor. Carlos, felicito por el esfuerzo y la dedicación a tu trabajo. No es de pocos años, sino ha sido de varios años atrás. Bueno, finalmente han dado frutos tus esfuerzos, tu talento. Nosotros, bueno, yo como profesor me siento muy agradecido también por digamos, la oportunidad de trabajar contigo, ¿no? Es un aprendizaje mutuo. Yo también he aprendido cosas sobre tu trabajo y la verdad que es muy merecido la excelencia que se te ha otorgado. Muchas Muy gracias, bien, doctor. felicitaciones, Yo Giancarlo. también muy agradecido con todo lo que siempre me enseña y a todos sus alumnos en la facultad.
Gracias a ti, Jan. Gracias, Jan. Gracias. Muchas gracias.